Hoy es un día muy especial porque estamos grabando nuestro primer episodio del podcast de Pasos Gigantes, que todavía el nombre está en veremos. Tenemos 3 opciones, vamos a ver nuestros seguidores en Instagram qué escogen. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Porque obviamente es un reto enorme para nosotras, en especial para mí también, yo con mi fobia enorme hacia las cámaras. Poco a poco vamos a ir aprendiendo vamos un poquito a soltarnos un poquito y hacer esto como algo más tranquilo para nosotras. Sí, porque estamos bastante nerviosas, pero yo creo que eso se va arreglando poquito a poquito cuando se nos olvide que hay una cámara al frente de nosotros. Sí. Queremos hacer como una breve introducción de quiénes somos, presentarnos para que de aquí en adelante los episodios que escuchen tengan como una claridad de cuál es cuál, porque ya se van a dar cuenta que tenemos el mismo nombre. Y esa es una de las mayores particularidades de Pasos Gigantes. Entonces, Cami, preséntate. Mi nombre es María Camila Gómez, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud. Tengo 28 años y mi enfoque es cognitivo-conductual. Cuando hablamos desde este enfoque es el pensamiento quien manda la parada frente a la conducta. Se hace una diferencia dentro de la interpretación y los hechos reales y se centra mucho frente a los juicios que nosotros podemos llegar a tener, que obviamente van a mandar como esa posición a qué voy a hacer frente a determinada situación. Mi nombre es María Camila Gómez Pinzón. Nosotras únicamente nos diferenciamos por nuestro segundo apellido. Cami es Mantilla y yo soy Pinzón. Antes de que nos pregunten, nosotras no somos hermanas, no somos ni de primas, padres divorciados, ni de padres separados, no tenemos ningún vínculo sanguíneo más allá de la sociedad que tenemos hace 4 años, que ya nosotras decimos que somos prácticamente esposas, porque una sociedad requiere de muchísimo sacrificio, esfuerzo, dedicación. De comunicación y de... Esa es otra historia, sí. Eso es para otro episodio. Entonces, bueno, un poco más de mí, tengo 26 años, soy psicóloga, también tengo el enfoque cognitivo-conductual, un enfoque que es el que ha demostrado mayor veracidad porque es basado en la evidencia. Evidencia científica. Evidencia científica. Y también tengo una especialización en psicología clínica y de la salud y tengo una maestría en psicología jurídica. Entonces, esa breve presentación de nosotras. Vamos a empezar. Bueno, antes que todo quiero decir que esto es un reto para mí. Estar frente a las cámaras es un reto para mí, entonces vamos a acomodarnos. Vamos a arrancar, preparamos una serie de preguntas. Queremos que este primer episodio sea un poco, no solo de conocernos, sino también de ver qué enfoque le queremos dar a este podcast, que todavía su nombre está, como lo dije anteriormente, en tela de juicio. Vamos a ver con qué nos quedamos hasta que no sepa más el nombre. No sé si dentro de las preguntas que tenemos, el tema era como la psicología y el emprendimiento, era algo como sí, mezclado. Como que nosotras vamos a ir dándole un enfoque a este espacio muy basado en lo que cada una percibe de la psicología y de su profesión, ya que nosotras todos los días ya desde hace 4 años brindamos atención psicoterapéutica virtual, presencial, a niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, familias, parejas, de todo. O sea, tenemos acá en la cabeza demasiada tela por cortar y queríamos empezar dándole un abordaje un poco desde nuestra experiencia de cómo ha sido ser psicólogas, sobre todo en un país donde hasta hace prácticamente 4 años que empezamos, la psicología empezó a tener un mayor auge. Como una mayor importancia, ¿no? Porque anteriormente se veía como algo que no se necesitaba o la percepción del psicólogo era más de tabú a lo que hoy en día todavía se maneja la cita con el psicólogo. Y algo muy valioso también que yo me he dado cuenta, digamos, este espacio cuando empezamos a estudiar hace 10 años, esto no habría existido. Hablar de terapia era algo prohibido, ir a terapia era algo extraño, innecesario, algo innecesario y hasta malo. Entonces vamos a intentar seguir en esta tarea de desmitificar tantos tabúes que hay sobre la psicoterapia como algo para personas enfermas, personas locas, personas que no lo necesitan. Y por eso queremos empezar desde ahí. A mí me gustaría, Cami, preguntarte cómo fue para ti salir del colegio y decir, bueno, voy a estudiar psicología. ¿Cómo fueron la sorpresa para tus profesores, para tu familia, tu entorno en general? Esta es una historia, es que yo creo, Cami, que tú y yo nunca lo hemos hablado. No. Es la primera vez que de verdad esto va a salir para las dos también. E incluso antes de grabar el episodio yo le estaba diciendo, Cami, no me digas nada porque quiero sorprenderme orgánicamente. Cuando yo decidí estudiar psicología, yo tenía 15 años, yo estaba en 10º en el colegio. ¿Chiquita? Y eso que ya estaba tarde, porque crecí en una casa donde desde chiquitica se me preguntaba qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Entonces yo toda la vida quise ser médica. ¡Ay! Un clásico. Entonces yo quería ser médica y a mí me encantaba todo lo que era de salud, todo el entorno hospitalario. Yo decía, yo me moriría por trabajar como una médica, pero sobre la marcha me di cuenta de que no era de pronto lo que yo me veía haciendo, sino era más la intención del rol que se mostraba de un médico en sociedad. Como el poder, ¿no? Como el respeto. Yo claro. creo que era porque
A nivel personal, me pasaba de que mis padres tenían como las profesiones como definidas, ¿no? Entre exitosas y no tan exitosas, podríamos decirlo así. Y creo que ese fue el mayor choque porque una cosa era, ¿qué quiere estudiar? Quiero ser médica. ¡Qué chévere! La médica de la familia. Cuando llego un día, y ya les voy a contar por qué, y le digo a mis papás, quiero ser psicóloga, y ellos, no. Y mi mamá, clásico, y todavía nos reímos de esa historia, me dice, se va a morir de hambre. Algo parecido me dijeron. Claro, porque es que la psicoterapia o la psicología tenía una perspectiva de que los psicólogos no tienen trabajo, no tienen desarrollo, no tienen vida profesional, porque lastimosamente es algo que la gente no necesita. Bueno, lo primero también para mí fue medicina. Yo creo que elegí la medicina como desde octavo. ¿Por qué? Porque para mí la medicina era lo que yo veía en las series de televisión. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, Doctor House. Sí. Se me escapan ahorita el nombre, pero yo decía como, no, esa es la vida que yo quiero, los amigos, los chismes que habían entre los pasillos. Yo solamente veía eso, sí. Me gustaba, ¿no? Y sí. Aparte de decirle a mis profesores, bueno, yo tenía algo claro y era que no quería estudiar nada que tuviera que ver con matemáticas. Ah, yo tampoco, cero. Soñó que yo fuera administradora, economista, ingeniera industrial. Un sueño bastante frustrado para él. Se quedó con el sueño. Sí. Y elegí la medicina, que fue una carrera que incluso le metí mucho empeño. Con mis papás nos sentamos a hablar, se hizo como una estructura como tal. Ya, listo, sí, se pasa. Inicié hasta con un premédico. ¿Tú hiciste un premédico? Sí, lo hice. Fue algo que me gustó, me generó unas experiencias enormes. Conocí personas súper agradables en la autónoma. Me empecé a dar cuenta de lo difícil incluso que era entrar hacia la carrera. Algo que descarté, luego se empezaron a hablar de los temas económicos, es extremadamente costoso estudiarla en una universidad privada. Mi papá me dijo, bueno, o es en una universidad pública o no estudia medicina. Y yo como, entonces no estudio medicina porque ya le había invertido mucho tiempo todo el tema de iniciar la parte profesional. Mi carrera de psicología fue descartes. Yo tenía algo muy presente y era que quería estudiar algo del área de la salud, quería estudiar enfermería, fue la segunda opción que le di a mis padres. Mi papá quedó como, no te la pago. ¿De verdad? No te la pago, fue como, no quiero que estudies eso. Dije, bueno, entonces puedo estudiar psicología, no la siento tan diferente y fue como la opción de voy a estudiarla, ya. Claro. Fue mi papá incluso, el concepto de él fue como, al menos yo desde muy joven empecé con el tema de terapia, empecé a asistir como desde los 15, 16 años a psicología y la frase de mi papá fue como, bueno, al menos ahí tienes terapia para ti. Claro, eso te iba a preguntar, porque tengo entendido y yo creo que muchas personas que vean este episodio se van a sentir relacionados con esto y es de que la mayoría de personas que estudian psicología es porque han tenido un contacto muy cercano como pacientes o como familiar de un paciente que ha tenido alguna patología mental. Y esa era la parte de la historia que te iba a contar y era que cuando yo tenía 15 años y tenía mi sueño de ser médica, entré en un episodio de depresión profunda. Okay. O sea, era una depresión que yo en ese momento no sabía que era depresión, yo la catalogaba como tristeza, como ganas de no hacer nada, me decían que me encerraba en la cueva porque no salía, de joder, también ganas de joder, que me faltaba socializar, me aislaba mucho, era muy ajena como a mi realidad y yo iba mucho a la psicóloga del colegio, por eso a pesar de que los psicólogos escolares no tienen un enfoque clínico, ellos han salvado a muchísimas personas. Salvavidas. Exactamente, sí. Y yo iba mucho a hablar con esta mujer, me entendía muchísimo con ella y me acuerdo que ella me decía, ¿y a ti no te interesa la psicología? Yo decía, no, eso mis papás no me apoyan y demás. Y ahí fue cuando yo dije, me gusta esto que ella hace. No me veía haciéndolo en un colegio como ella, en un ámbito escolar. No soy muy psicóloga escolar, no me fue muy bien tampoco en la universidad en esa área, no me desenvolví muy bien. Okay. Pero sí yo decía, sería muy chévere poder hacer esto que ella hizo conmigo y ser una ayuda. Y a día de hoy es precisamente en lo que más me baso, como en ser esta persona que no fueron para mí. Y te iba a preguntar eso, para ti, ¿cómo fue el contacto no solo con la profesión de psicología, sino con ser o buscar una ayuda de Bueno, psicología? Para mí sí fue un poco más chocante, ¿no? Yo inicié todo el proceso de salud mental desde el colegio a raíz de un problema que tuve frente a la anorexia. Fue algo muy difícil para mí, incluso para entender la enfermedad que yo tenía, incluso tuve que pasar hasta la parte médica. Fue demasiado chocante, inicié con psicólogo, con psiquiatra, no me gustaba, de verdad mi experiencia fue no quiero estar acá, yo lloraba, yo escondía las pastillas,
pero pues hoy en día prácticamente doy la salvedad, incluso con mi mamá decimos que si no hubiéramos tomado la ayuda a tiempo hacia con el profesional, mi mamá me dice, Cami, yo no sé si hoy en día tú estarías acá, claro, porque yo llegué a pesar casi 40 kilos, mi mamá me decía, Cami, yo te veía entrar y yo lloraba de la manera en... ella decía, Cami, tú parecías como un fantasmito así como recogido y se me marcaba muchísimo los huesitos de la espalda. Cabe aclarar que Cami es bien alta, ¿no? ¿Tú cuánto mides, Cami? Uy, yo creo que como unos 70 hice la cédula. Más o menos por ahí va, sí. Entonces fue difícil, aunque en ese momento lo veía como una pérdida de tiempo, sí, como alguna obligación. Yo creería que mi psiquiatra y mi psicólogo era la peor cita que yo podía tener. Hoy en día yo hablo esto como una ayuda, como un salvavidas incluso para mí. Algo también interesante es de que esta decisión que tomamos de ser psicólogas, las dos, fue entre los 15 y 17 años, por lo que estoy viendo. ¿Cómo crees que ha sido? Porque hoy en día también se toca mucho ese tema de lo que es tener que escoger lo que vas a hacer durante toda tu vida tan joven. Y la exigencia. Y la exigencia. Tienes que elegir bien, ¿no? Porque eso es lo otro que también dicen a uno. Y que es mal visto el que se cambia de carrera, porque conocí muchas personas que empezaron conmigo y se cambiaron de carrera, que no terminaron por X o Y situación, y también de las otras áreas que se pasaban a psicología en 9º semestre diciendo yo quiero ser psicólogo. Entonces, en mi caso, y yo respondo de antemano, favorablemente yo soy de ese porcentaje de personas que una vez empezó nunca se arrepintió de lo que estudió. Me pasó diferente. ¿Tú sí te arrepentiste? Yo entré a psicología y duré 4 semestres, mira, intentando como decirle a mis padres que no quería, que no era la carrera, no era la carrera. Hubo una carrera que me gustó muchísimo. ¿Cuál? Era como psicobiología, era algo muy una similar. materia. Sí, era algo muy similar a lo que yo había visto. Obviamente mucho más a profundidad, me encantaba, me la gozaba y eso volvía otra vez como la sensación de, yo creo que debo estudiar medicina, yo por qué desistí tan fácil de esta carrera, claro. Yo debo volverlo a intentar, hasta que llegó 4º o 5º semestre en donde empezamos a ver todas las áreas de acción, empezamos a ver clínica organizacional, la parte educativa, comunitaria. Me acuerdo tanto, la profesora de clínica, ella llegó con su amor a explicarnos y yo dije, bueno, esto es lo que me está gustando, lo que me está llamando la atención. Antes el resto de las materias era un tedio para mí. Yo leía, yo me resaltaba, fui buena estudiante, pues por la exigencia yo me mido muchísimo frente a mis notas, entonces era como para mí un deber sacar buenas notas. Pero cuando llegó la clínica, el hecho de leer las lecturas era algo ameno, era algo que me gustaba. Nosotros hacemos el típico juego de roles y yo me moría por estar ahí, me gustaba. La profesora hacía mucho ese tipo de dinámicas y ahí fue cuando yo dije, bueno, de pronto esto puede ser lo que me gusta, inclusive en las prácticas. Me acuerdo tanto que los profesores nos decían como, miren muchachos, tienen tres formas de ejercer diferentes enfoques o diferentes áreas, elijan cosas diferentes. ¿Yo qué hice? Neuroclínica y clínica, de una vez. O sea, yo dije, no tengo que pensarlo mucho, me voy para ahí. Y estando en la práctica clínica dije como, sí, definitivamente esto es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y fue casi como hasta 5º semestre que te afianzaste en la idea de la carrera. Sí. Pues mira, Cami, que eso es una diferencia que tuvimos. Yo entré a psicología con el sueño de ser psicóloga jurídica. Ok. No sé si de los que vean y escuchen el episodio, ¿y tú alguna vez viste este canal Investigation Discovery? Sí. Que era de crímenes, que era de asesinatos, de quién lo mató. Y yo lo veía con mi mamá y las dos, o sea, hasta mi papá nos decía, ustedes parecen locas ahí metidas viendo puros muertos. Y yo decía, a mí me encanta. Y cuando habla el psicólogo forense, que es un mismo rol, el psicólogo jurídico, forense, penitenciario, es como una misma área de lo que conglomera la psicología jurídica. Y yo decía, yo quiero eso. Y en la entrevista me pregunta la docente bueno, ¿por qué usted quiere estudiar psicología? Y yo, porque yo quiero resolver asesinatos. Yo quiero resolver crímenes, yo quiero ser la psicóloga que hace la investigación. E incluso en algún momento le puse a mi papá sobre la mesa si podía ser criminalista. Ciencias forenses. O la parte de la medicina. La parte la médica forense. Eso. Bueno, entonces él me decía, no, es que eso no es muy bueno, no es muy rentable. Y yo, bueno, estaba en psicología y me voy por la rama jurídica.
Y mi universidad, mi pregrado, no tenía el enfoque jurídico. Nunca vimos, lo más cercano a lo jurídico era lo social. No, es que es muy difícil. Es yo muy creo que difícil. la mía tampoco, nunca vi absolutamente nada de la jurídica. Nada, ni forense, ni nada. Entonces yo dije, bueno, yo me gradúo y hago un posgrado en psicología jurídica, que así fue. Pero entonces siempre tuve claro que yo quería ser una trabajadora para una empresa. O sea, en mi casa siempre han habido trabajadores, ¿cómo se llama esto? Funcionarios públicos. Entonces yo decía, para mí lo que funciona en la vida es tú estudias, te gradúas, consigues un trabajo y cumples una jornada laboral. Y vas ascendiendo hasta que llegas a un tope y ya ahí te quedas y te pensionas. Ese era mi plan de vida. Eso es como lo que socialmente nos dicen, ¿no? Eso es como lo que nos están inculcando, ¿no? Y ahí volvemos con el tema de los estereotipos que nos inculcan nuestros padres. Tú te gradúas y consigues un trabajo y de una vez empiezas a ascender y luego tú te das cuenta que tú te gradúas y es como un círculo ahí. Y claro, o sea, si te das cuenta, yo pensaba que ese era un concepto de felicidad para mí, de que la persona es feliz cuando va a su trabajo y llega en su casa a la noche a dormir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Llego a sexto semestre, que es cuando nos muestran clínica por primera vez. Yo digo, a mí esta vaina no me gusta. ¿Cómo hace un psicólogo para estar escuchando problemas todo el día? O sea, ese era mi concepto del psicólogo clínico. Para mí nunca me interesó, o sea, ya estamos hablando de sexto semestre. Pasamos a décimo y hago la práctica clínica en una institución psiquiátrica. Y digo, menos me gusta esta vaina. Me iba mal, yo no sabía cómo hacer una entrevista. Estar en un hospital psiquiátrico. No, nunca me tocó. ¿No te tocó? Bueno, a mí sí. Yo decía, no, acá a mí no me gusta esto. Luego hago una práctica con un enfoque social jurídico. No sé cómo me metí allá en la universidad para que nos hicieran el abordaje jurídico medio. Y me lo hicieron y me encantó. Y yo dije, yo quiero graduarme, estudiar y hacer esto. Y llega la pandemia. Llega la pandemia y Cami y yo nos conocemos. Y cuando nos conocemos, ella me dice, bueno, yo quiero crear una página. Y yo, bueno, si quieres, invítame, se les une una más. Sí. Y yo dije, ok, listo. Y nos vimos, nos conocimos por primera vez porque nos conocimos por Instagram. Y ahí es cuando decimos, bueno, pues creemos esto. Y de algo todo menos de psicología. Nosotros empezamos hablando fue de deporte. Deporte, de niños, talleres. Sí, bueno, exacto. Entonces ahí fue cuando yo le dije a Cami, bueno, está bien, vamos a hacer esto bien. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Y en ese entonces, como un mes antes, una persona que quiero mucho, una excuñada mía, me dijo, Cami, hay una amiga que necesita terapia. Yo le dije, mira, yo nunca he hecho esto. Yo nunca he hecho esto. Dile que es mi primera vez haciendo terapia porque yo no tengo ni idea. O sea, yo tengo las bases del pregrado, pero en realidad yo no me estaba moviendo en nada. Me dijo, mídete. Ella sabe que tú eres nueva, no pasa nada. Y ahí atendí mi primera paciente. Esa fue mi primera paciente. Uno nunca olvida el primer paciente, ¿cierto? Yo no dormí. Yo me acuerdo porque fue conmigo, ¿te acuerdas? Yo no dormí. No, y eso que ahí yo ya había tenido como la experiencia un poco con todo el tema de mi trabajo y con el tema de las prácticas anteriores, de lo que era como el abordaje clínico, pero es que era diferente. Yo lo sentía diferente porque de alguna forma el estar en una empresa, yo tenía como un jefe al mando y era la psicóloga de la organización. Si yo sentía alguna duda, rápidamente yo podía entrar y podía preguntarle. Acá ya era como el fogueo de, bueno, tú sola te enfrentas. Claro. No dormí, yo dije, bueno, ¿cómo me presento? ¿Qué digo? ¿Qué es realmente relevante? ¿Qué no está relevante? No fue de verdad caótico. Pero es que yo pienso que ese es el inicio de cualquier psicólogo. Claro. Y por eso, y esto es algo que quiero que hablemos más adelantico, por eso un psicólogo empieza con una tarifa distinta a la que a lo largo del tiempo empieza a respetar más en aras de tener un trabajo pues sostenible, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que estaba contando, resulta que tú y yo llegamos a este punto de, bueno, vamos a crear algo juntas, vamos a empezar pasos, vamos a ponerle un nombre a esto y vamos a dar terapia. Ahí fue cuando empezó ese verdadero reto de yo decir, pucha, esto como que sí me está gustando. O sea, ya estamos hablando de 6 años después. Imagínate, 6 años y yo dije, y ahí yo ya me había metido en la maestría. Yo estaba en el primer semestre, ¿te acuerdas? Y yo te dije, no, yo en 2 años me gradúo, pues la expectativa es ver cómo me va, si sigo en esto, si me cambio. Y ahí fue cuando llegamos a ese punto de empecemos a atender pacientes a ver cómo nos va. Y yo, ¿te acuerdas que yo te dije, no sé si tú te acuerdas que te dije, que el paciente nunca se dé cuenta de que tú estás aprendiendo todavía? No me acuerdo. Porque lo peor que uno puede hacer es llegar a un paciente y decirle, esto es nuevo para mí, yo también estoy empezando. Claro. Porque son personas que llegan y ellos no están pensando en tu experiencia, sino en que necesitan ayuda. Entonces quiero preguntarte eso, ¿cómo fue para ti? Ya una vez no dormiste y tuviste como ese nerviosismo de decir, mi primer paciente lo voy a atender y lo voy a hacer bien. ¿Cómo fue para ti esa expectativa y esa realidad? Incluso yo tengo una anécdota bastante
graciosa y curiosa, y es que me acuerdo que mi primer paciente en clínica fue en las prácticas de la universidad, y me acuerdo que el profesor nos dijo como, bueno, era en un colegio, y nos dijo como, tú tienes que llenar el asentimiento informado, para eso va el padre de familia. Y yo, listo. Yo muy juiciosa, yo me preparo, entonces yo leí, me documenté, dije, busqué para qué es el asentimiento informado, cómo funciona, qué resultaría ser útil contar. Bueno, el asentimiento informado, para que demos un contexto, es el documento que se firma, como el contrato donde se establecen normas, pautas y la autorización. Padres de familia hacia el menor de edad. Y el consentimiento es para los mayores de edad. Todas las personas que vayan a terapia tienen que tener un consentimiento o asentimiento informado. Y yo, muy juiciosa, me leí todo. Y yo me acuerdo que llega la mujer, la mamá de la menor de edad, y apenas se sienta, llora. ¡Ay! Y mi postura fue como... Tranquila, no llore. No, yo dejé que ella llorara y llorara y llorara y llorara, y terminó de llorar, y yo fue como, bueno, ahora vamos a pasar el asentimiento informado. Lo único que practiqué. Sí, fue así, y ella se quedó mirándome con una cara como de... No me va a decir nada. Sea, todo lo que te dije y vas a firmar el asentimiento informado. Yo en ese momento, te lo juro, que yo pensé que estaba haciéndolo súper bien, porque para mí fue, bueno, me dijeron asentimiento informado y voy a asentimiento informado. Me acuerdo que mi profesor estaba afuera esperándonos porque era la primera vez que nos enfrentábamos, y él ve que sale la señora con su rostro de haber llorado, y yo feliz. No, me fue súper bien, profe. Y el profesor dice como, wow, tuviste una sesión bastante intensa. Y yo, tengo el asentimiento informado, ¿qué te parece? Y él como, ¿cómo, Camila? Y ahí te lo juro que yo dije como, esto es una responsabilidad de respetar la vulnerabilidad de la persona. Hoy en día lo cuento como anécdota, pero sé que para la experiencia, para la señora, pudo haber sido lo más invalidante que yo le pude haber dado. Fíjate que me estaba acordando que la primera paciente que yo atendí, no profesional, sino en mi práctica, yo nunca te he contado esta historia, fue una mujer que estaba en una institución psiquiátrica, pero ella estaba aparentemente normal. Y me cuenta una historia de que llegó y cogió el cuchillo y lo mató, y yo estaba en shock porque yo decía, yo no sé hacer esto. Era mi primer día en la práctica clínica. Yo tenía 21 años recién cumplidos. Y yo salgo y le digo al profesor, profe, por favor no me vuelva a mandar a atender un paciente porque yo no quiero hacer esto. Y en mi universidad exigen que la primera práctica sea clínica. O sea, el enfoque tiene que ser clínico primeramente. Y el profesor me dice, ¿tú sabes lo que es un estado psicótico? Yo... Y dice, pues tu paciente estaba en un estado psicótico. Entonces todo lo que ella te decía era parte o producto de su imaginación. Y yo, profe, yo todo el tiempo hice el abordaje como si hubiera sido real. Entonces yo creo que son cosas que favorablemente desde de pronto nuestro abordaje clínico en consulta particular no se da. No recibimos un paciente psicótico, ni desbordado, ni que no sea adherente al tratamiento en la mayoría de los casos. Entonces son como retos que uno dice, no siempre va a ser así. Sí, porque lastimosamente ese primer choque es como, no voy a ser bueno para eso. Y es como, ¿cómo voy a ser empático? ¿Cómo voy a generar esa adherencia? ¿Cómo lo voy a hacer sentir cómodo? Yo siempre le digo a mis pacientes en la primera consulta y les reconozco, wow, o sea, para mí es supremamente complicado contarle algo a alguien tan profundo en seco, y que nunca jamás en la vida te he visto, ¿sí? Claro. Es admirable. Yo siempre les digo como, reconozco la valentía que tú tuviste. ¿Por qué? Porque ir al psicólogo hoy en día se reconoce como nada relacionado a la fortaleza, sino lo estás perdiendo, lo estás haciendo mal, la vulnerabilidad está mal, tú no lo deberías hacer. Entonces, para mí, que tú asistas y que tú tomes la decisión de decir, oye, de verdad, no soy capaz de hacer esto sola, es el simple hecho de admirar y de fuerza. Claro. Entonces, eso es algo que hoy en día, con la experiencia que llevo, he aprendido a tomarle muchísimo respeto a la vulnerabilidad y verla como, interiorizarla a modo personal como netamente de crecimiento a algo positivo. Y estás tocando un motivo muy grande del por qué estamos creando esto. Y es precisamente porque cuando un paciente llega y ya ha consumido al menos este contenido, a mí muchas veces, ahorita actualmente, pues ya después de tantos años, me dicen, yo vine contigo porque no las conozco, pero sentí que podía conectar contigo. Y yo sé que a ti también te lo dirán. Y uno no encuentra el por qué, pero son de pronto la voz,
la forma en la que uno se expresa, las ideas que uno tiene. La forma de ser, como uno es. A mí me dice como sentí que conecté contigo por tus tatuajes, porque veo que al tener tatuajes de pronto eres una mujer un poco más tranquila, más relajada. Claro. Y yo, bueno, tengo tatuajes porque me encanta llenarme los brazos de tatuajes. Y yo les digo siempre a los pacientes, es como el estilo terapéutico, pero más allá del estilo terapéutico es su personalidad. Claro. De que dicen, no sé, por ejemplo, yo siempre les digo, yo soy un libro abierto. Lo que tú me quieras preguntar, si yo puedo respondértelo, yo te lo voy a responder. Porque obviamente no se puede uno meter tampoco tanto en el rancho, pero sí es importante tener como esa tranquilidad de decir, yo a mi psicóloga la conozco. Incluso yo les digo, a mí no me digas doctora, no me digas psicóloga, porque hay, sobre todo los niños le dicen a una psicóloga, Camila. Profe. Bueno, entonces yo les digo, a mí dime Cami, porque el hecho de que tú me digas Cami no me hace ni más ni menos profesional. Sí, y si te hace sentir a ti más cómodo. Y nosotras, yo sé que las dos le decimos a muchos pacientes Cami, Mari, Juli, Aleja. Exacto. Ajá. Y yo creo que eso es algo cuestionable para muchos terapeutas porque, como lo hemos visto en muchas ocasiones, no hay que perder el profesionalismo, pero yo digo... mantienen como esa postura de jerarquía. Jerarquía, incluso, exacto. A veces choca un poco con la forma en como nosotros tenemos ubicados el consultorio, porque el solo hecho de tener el consultorio ya es como yo soy la profesional y tú eres el paciente. No, es el hecho de todos acá somos un vínculo netamente horizontal. Obviamente se reconocen las barreras y los límites que uno como profesional tiene, pero no es marcar como esa jerarquía, ni mucho menos que se siente como cuando uno va al médico y es como, ¿qué pasa? Sí, estar mirando uno la pantalla. Ajá. Claro, y eso precisamente era un tema con el que quería que cerráramos el episodio del día de hoy, este primer episodio, que yo creo que se nos ha ido dando bien, espero y aspiro que se nos dé bien. Ha sido como esas barreras de que a nosotros como estudiantes de psicología no nos enseñan a ser psicólogos. No. ¿En qué contexto? A nosotros no nos dan una clase donde nos sientan y nos dicen, a menos que esté el juego de roles, sí, pero el juego de roles es muy enfocado a un punto específico. Es el típico paciente de libro, que todo lo entiende. Todo es perfecto y uno dice, yo le digo a los pacientes, yo les digo, mira, si yo te viera a ti como un paciente de un libro, a ti te debería funcionar esto tal cual como te lo estoy diciendo, pero yo sé que no va a pasar. Entonces ahí es donde empezamos a contemplar esas contingencias de lo que puede suceder cuando el paciente sencillamente no tiene la misma receptividad que como nos lo enseñan en la teoría. A lo que iba era esta pregunta, como con qué barreras tú te has encontrado esta expectativa y realidad de la que hablábamos al inicio del episodio con ser profesionales ya en el área de brindar terapia, de trabajar con algo tan importante. Yo digo que nuestro trabajo es muy importante, de mucho desgaste emocional y mental, porque yo digo, hay personas que llegan a la oficina y se quedan mirando el techo. ¿Sí? O hacen, no, estoy tomándome un tinto. Claro. Nosotros no podemos hacer eso. Una de las barreras es, yo lo compartí hace poco con una amiga que quiero mucho y es como el cansancio versus el embotellamiento, ¿sí? Obviamente soy muy consciente que esto es como todo trabajo, uno tiene su desgaste, quizás no físico, pero sí emocional y a nivel mental. Que yo llego a mi casa y lo primero que yo tengo es la cabeza que me da vueltas y yo salgo con mucha migraña. Algo que me empecé a dar cuenta desde que estoy en clínica es que sufro de migraña. Entonces, esa es una de las primeras barreras a nivel personal que me ha pasado. Hay ciertas fibras que tocan, ¿no? Ciertos contextos familiares que yo digo como, te abrazo demasiado porque posiblemente no sé con exactitud lo que estás sintiendo, pero en algún punto puedo llegar a palpar algo de lo que tú me estás contando. Sí, como esa familiaridad, claramente. La relación terapéutica. Ajá. Otra barrera es el tema de acá, de estar en un espacio sola, encerrada. Obviamente yo venía acostumbrada a trabajar con un equipo, en donde yo tenía la trabajadora social, tenía a otro equipo de psicólogos, y acá llegar y es como abro la puerta y es, uy, no tengo a nadie. Yo molesto a mis pacientes y les digo, a veces me pongo a hablar con los muñequitos intensamente, a preguntarles cómo va su día, porque obvio eso agota y eso me ha llevado a darle tanto valor y tanta importancia a mi proceso psicoterapéutico con mi profesional. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo como psicóloga tengo mi psicólogo y necesito tenerlo, y es algo que he aprendido a darle como ese valor. Entonces, desde mis barreras serían como el estar acá aislada, la familiaridad que posiblemente una vez desearía como un amigo, cogerlos y abrazarlos y hacerlos sentirlos cómodos. Sí, también. Y obviamente a veces yo comparo muchísimo, digamos, el abordaje que podría dar alguien con muchísima mayor experiencia, entonces me limito a seguir consumiendo, a leer muchísimos artículos. A seguir estudiando, porque en algún punto esto no es como un proceso matemático, no es como A, B, C y así sucesivamente, sino algo siempre va a llegar que uno dice como,
Claro. ¿Aquí qué? Y yo no sé, ya que dices lo de hablar con los muñequitos, no sé si te pasa, Cami, a mí me ha pasado que a veces uno va en la jornada y llega el paciente que uno le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Y uno, ¿yo? Hasta ahora me acuerdo y yo les he dicho a veces, oye, discúlpame que me quede callada, pero es la primera vez que en el día me preguntan cómo estoy. Claro. Pero porque uno sabe que uno en este trabajo pues no viene a generar como esta chit chat, como esta charla, como que son minutitos, entonces uno no está para soltar, pero sí hay, lo que decías, la importancia de tener este espacio terapéutico donde uno le cuenta a su psicólogo, mira lo que cargo en mi cabeza, que tengo historias de muchas personas que vemos a la semana, uno tras otro, y que uno necesita tener como esta catarsis emocional. Claro. Eso por un lado. Dos, y que me parece muy lindo y estaba pensando ahorita, dije, bueno, ¿qué pensarán las personas cuando escuchen este episodio? Y hay bastantes pacientes, sobre todo los hombres, que me han dicho a mí, me dicen, Cami, tú a veces eres la voz de mi conciencia. Así pasa. ¿Sí te han dicho? Y yo les digo, ¿cómo así? O dicen como, ¿qué haría Cami acá? ¿Qué me diría Cami? Y yo les digo, cuando vayas a hacer eso, piensa, esto es lo que Camila precisamente me dice que me va a hacer daño. Entonces me dice un paciente muy especial, me decía, Cami, esta mañana hablé en el espejo contigo. Y yo le decía, ¿y qué te respondí? No, cuando yo hablo contigo en el espejo tú no me respondes, me dice. Porque esto de pronto va a ser para ellos que lo escuchen, que lo vean cuando estén bañándose, cuando estén trabajando, cuando estén yendo para sus trabajos o haciendo algo en el diario vivir y digan, realmente estoy escuchando a la persona con la que yo tiendo a tener conversaciones profundas cada semana, cada 15 días. Y eso me parece muy valioso porque al final del día siempre lo hemos leído y lo hemos visto en muchos lugares y lo hemos hablado, y es que ser psicólogo se convierte en una profesión muy solitaria. Sí. Porque yo sé que yo tengo a Cami de la otra pared, pero yo no puedo estar, ¿y qué haces, Cami? ¿Cómo estás? Sino que son estos encuentros los que también nos van a ayudar un poco, como no solo a los que lo vean, sino nosotras que lo estamos haciendo, a decir, pero lo dije, lo expresé. Y mira que es ahí donde uno disfruta realmente del proceso, la diferencia entre cansancio y embotellamiento. Cansancio, reconozco el agotamiento que tengo, pero el embotellamiento es la jaqueca de venir al trabajo y abrirles la puerta del consultorio y decir, una jornada de 8, 9 horas, que es algo que sinceramente me pasaba en mi antiguo trabajo, no en este, que yo dije como, si yo elijo gozarme esto es porque tengo la posibilidad de tomar decisiones frente a esto, elijo cuáles son mis pacientes, elijo con qué tiempo trabajar, elijo la frecuencia, o sea, elijo tantas cosas que hoy en día yo digo como, ya, o sea, maravilla. No he llegado quizás a la meta donde posiblemente hemos anhelado tener a pasos en su momento, pero me he gozado todo el proceso porque he aprendido, he conocido diferentes lugares. Cuando mis pacientes están en otros lugares del mundo, siempre es como, Cami, mira, te quiero presentar la plaza de yo no sé qué. Ay, a mí también lo va a decir, me encanta. Yo siempre le decía a un paciente que estaba en Estados Unidos que yo nunca había conocido la nieve porque pues no he podido salir del país. Y estábamos en ese momento donde allá era invierno. Y me dijo, mira, Cami, te muestro la nieve. Y yo, wow, o sea, para mí fue espectacular. Es muy lindo, sí, es muy lindo. Porque a pesar de eso, uno conecta mucho con ellos. Muchísimo, y yo les digo, o sea, yo tengo días donde, por ejemplo, X paciente me recomendó un restaurante. Y yo llego y le digo, fui al restaurante que me recomendaste y me acordé de ti porque sí me di cuenta por qué te gustaba. O que uno se los encuentra en la calle, nosotras vivimos en una ciudad muy pequeña. Y yo soy como que espero a ver ellos si me quieren saludar. Y si me mandan el abrazo, yo también los abrazo. Y de esto iba a decir dos cosas importantes. Y era primero lo que mencionabas de no dejar uno como dejarse dormir en el conocimiento. Sí, claro. Seguir aprendiendo. Y aquí había una anécdota del trance que hice de ser psicóloga jurídica, ser psicóloga clínica. Y fue que cuando sustenté mi proyecto final de la especialización, mi profesora fue la misma que me sustentó la tesis en el pregrado. Sí, y ella me dijo, yo no entiendo todavía por qué tú terminaste acá como clínica. Y yo le decía, porque yo nunca quise ser clínica hasta que lo empecé a hacer y sentí un compromiso con mis pacientes, sentí un compromiso con mi empresa, con mi marca, con mi socia, de decir, yo voy a prepararme para ser mejor profesional porque sé que es un reto. Entonces yo más que hacerlo por mí o por decir el cartón, yo necesito el poder demostrarle a mis pacientes y a lo que soy yo como psicóloga, que yo voy a seguir comprometiéndome con la causa, seguir leyendo, seguir aprendiendo, haciendo seguir diplomados, leyendo estudio de casos. Sí, todo. Es que eso es una carrera que se actualiza con mucha constantemente, constancia. Todo el tiempo hay algo nuevo por aprender. Yo creo que la mayor barrera, y es algo que muchos pacientes nos preguntan, es si en algún punto uno ha pensado de si este no fuera mi paciente, ¿sería mi amigo? Sería mi amigo. Sí, y total. la respuesta es sí. Sí. Pasa. Yo creo que
este primer episodio se nos ha ido dando bien. Hay como muchas ideas que tengo que me persiguen de seguirlo haciendo, de seguir proponiendo otros temas y seguir invitando personas, si también están de acuerdo con eso. Queremos crear una comunidad. Ayer hablaba con una amiga de que creamos una comunidad de psicólogos basados en la evidencia y que los invitemos no solo a hablar desde la teoría, porque acá no hemos tocado nada de teoría, sino desde la experiencia de qué es ser psicólogo en las distintas áreas, psicólogos que investigan, psicólogos que trabajan en EPS, en IPS, psicólogos que hacen lo mismo que nosotras, y del resto de personas a ver quién se nos va uniendo. Para finalizar por esta parte, quiero invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales, @pasosgigantes_ y pronto los estaremos anunciando nuestro link de YouTube cuando lo tengamos. Cuando ya tengamos un nombre, cuando ya tengamos una idea mucho más concreta, porque este es como el borrador. El piloto. Sí. Y ya, bueno, gracias, nos vemos. Chao.